Jóvenes, buenas tardes. Continuamos con otra clase de biología. Hoy vamos a hablar, ¿verdad?, de las diferentes, llamémosles diferentes teorías de Carlos Darwin y de Roberto o Rodolfo Wallace. Aquí es algo curioso porque a Carlos Darwin o Charles Darwin se le considera uno de los mejores evolucionistas. Y estas las observaciones, tiene su historia esto de que precisamente por alguna necesidad tuvo que embarcarse en un buque donde había hecho, tenía que hacer largas travesías y tenía que permanecer en ese buque mucho tiempo. Y esto le permitió visitar varios lugares y como era muy ya allegado a la biología, ¿verdad?, pues pudo observar precisamente varias especies y esto le permitió hacer aportaciones, no descubrimientos, aportaciones desde el punto de vista biológico y evolucionista, al grado de que a Carlos Darwin se le considera como el padre de la selección natural. Esto es importante, es muy fascinante estos procesos, ¿verdad? Porque les decía yo, él tuvo la oportunidad de embarcarse y observar en diferentes ecosistemas pues varias particularidades de los seres vivos. Bien, entonces hizo muchos estudios a diferencia de Lamarck, que no hizo estudios, sino sus intuiciones. Hay una gran diferencia en la intuición y en el campo científico. Lamarck hizo intuiciones que siguen siendo válidas hasta la fecha en el proceso evolutivo, pero Darwin Gregorio Mendel, pues se los considera como también padre de la genética porque ellos hicieron aportaciones científicas. Lamarck no, Lamarck únicamente hizo postulados por sus mismas intuiciones, pero es sorprendente, ¿verdad?, que un ser vivo como Lamarck, que pues no tenía los conocimientos científicos como Darwin y Mendel, pues sus intuiciones fueron válidas precisamente desde el punto de vista científico. Bien, entonces aquí hubo otros evolucionistas como Rodolfo Wallace, que precisamente también hizo aportaciones evolutivas muy parecidas en lo que toca a que se hayan basado en procesos científicos juntos con los de Carlos o Charles Darwin. Esto les decía yo muy chistoso porque estas aportaciones de Lamarck y de Wallace pues se hicieron independientemente, ¿verdad?, y en lugares independientes, pero les decía yo, la selección natural postulado por Carlos Darwin, eso es lo que prevalece hasta nuestros días, y esto ya lo hemos explicado, ¿verdad?, que la selección natural ha permitido, ¿verdad?, la gran diversidad de especies que habitamos en nuestro planeta. Hay tantos millones de especies que nosotros no tenemos ni idea, ni siquiera los hemos visto. Muchos han estado ya en proceso de extinción, pero que esta selección natural es lo que predomina hasta la fecha y a veces hasta en casos muy, llamémosle entre comillas, simples. Por ejemplo, comentábamos cuando dos seres humanos se llegan a convivir ya en una forma conyugal, que muchas de las veces uno de la pareja pues es de otro país muy lejano, ¿verdad? Y sin en cambio por azares del destino, ¿verdad? Y esto aquí es donde aplica la selección natural. Y esto lo explicábamos precisamente en la fecundación del óvulo por el espermatozoide. Lo explicamos ya que los espermatozoides que se depositan en la vagina, el único trabajo que tienen que hacer es caminar, trasladarse desde la vagina hasta las trompas de falopio, hasta el final de las trompas de falopio. Es un largo camino que miles o millones de estos espermatozoides van muriendo en el camino y solamente llegan aquellos más aptos que tuvieron esa capacidad de llegar hasta donde tengan que llegar. Ese es un requisito para la adaptabilidad, ¿verdad? De que el más apto, el más fuerte es el que se adapta mejor. Ahora se sabe que no es del todo, pero esto lo explicamos al rato, sino que esta adaptabilidad precisamente es porque pues de alguna manera tuvieron la capacidad y llegan cientos de espermatozoides
a rodear al óvulo ya maduro y que uno de ellos toca la corona radiaria para que fecunde al óvulo. Y la pregunta es, ¿quién escogió a ese espermatozoide? Y les decía yo, cuando tuvimos la oportunidad de llevar esta clase en la Escuela de Medicina, el maestro nos repartió unos folletos de caricaturas. Ahí es donde al óvulo lo representaban como una muñequita coqueta que le coqueteaba a los óvulos, a los espermatozoides que la estaban rodeando, pero que ella decía que ella no tenía por qué escoger a alguien. Y les decía, esto es el proceso maravilloso de la selección natural. Entonces Wallace hizo estudios que también tuvo que echar mano de la selección natural, pero que hubo algunas diferencias en sus estudios de Wallace y estas diferencias, ¿verdad? Pues se reemplazaban algunos conceptos, etcétera, hasta que se llegó el momento en que por azares del destino, ¿verdad? Se enteró Darwin y se molestó precisamente porque decía que él era un copión, él pensaba que se van a pensar las personas que yo soy un copión, y no, mis estudios tienen toda la legalidad. Entonces hubo ese escándalo y Carlos Darwin pues se sintió muy mal, ¿verdad? Porque pues no esperaba este escándalo, así dicen este documental. Y entonces Darwin le pidió un consejo a sus amigos diciendo, bueno, ¿qué hago? Porque pues yo hice mis estudios basados en comprobaciones. Eso es lo que es la ciencia, ¿verdad? Cuando una ley se llega a esta característica o un pronunciamiento se llega a la característica de ley, es que este estudio que va a ser ley puede ser comprobado las veces que sea necesario. Entonces Darwin pues se sintió mal y entonces le dijeron a sus amigos, pues hay que hacer una reunión y tú aportas tus conocimientos, lo mismo que Wallace, y ya así se hicieron, se aportaron y se vio que no los mismos estudios, pero estudios muy, muy parecidos se hicieron en condiciones y tiempos diferentes, pero que todos esos conceptos llegaban a lo mismo, ¿verdad? El proceso evolutivo que desencadenó en lo que es la selección natural. Y esto es precisamente las dos teorías en las que descansa precisamente los postulados de Carlos Darwin y los postulados de Wallace, de Rodolfo Wallace, y que de alguna manera han aportado grandes conocimientos a la biología y a la genética, porque nosotros debemos de saber, como hablábamos en la especiación, que se forman especies nuevas, no especies diferentes, sino nuevas, porque les decía, cuando una pareja se llega a tener una vida conyugal y que son de países muy lejanos, pues son especies nuevas. ¿Por qué? Porque tienen características diferentes. Entonces aquí es importante entender este proceso de especiación que también descansa mucho en la selección natural. Comentábamos esto de una pareja que tenga, ¿verdad? Que sean de países muy lejanos. ¿Qué fue lo que influyó para que ellos vivieran en pareja? Sino esto es precisamente algo natural y esto es precisamente la selección natural. Aquí al hablar de selección natural, lo mismo tiene que ver con todos los seres vivos que tenemos esas particularidades de nacer, crecer, desarrollarse, reproducirse y morir, ¿verdad? Aquí volvemos a lo mismo. ¿Quién es el que se va a morir? No es, vuelvo a repetir, desde el punto de vista científico, nosotros debemos de pensar en lo que es la evolución. ¿Quién es el que se va a morir? Aquel individuo que de alguna manera pues no se adaptó. En este caso lo vemos en la pandemia de coronavirus. No es que se adapte uno, pues sí se debe uno de adaptar, porque muchos científicos dicen lo mismo que se ha dicho siempre, que vamos a vivir y vamos a acostumbrarnos a vivir con el coronavirus, nos tenemos que adaptar. Pero dentro de esa adaptabilidad innata de los seres vivos, en este caso de nosotros al convivir con el coronavirus, la adaptación nos exige, ¿verdad?, que nosotros tengamos
muy presente, ¿verdad?, las condiciones de protegernos para tratar de evadir la contaminación de coronavirus. Y esto volvemos a lo mismo, es una condición innata de los seres vivos, la adaptabilidad. Y que les decía yo, por ejemplo, en otros países, en otros lugares, en otros medios ambientes, en que los seres vivos no son diferentes, tienen diferentes costumbres, porque así se los exige el medio ambiente, pero que son especies nuevas con costumbres diferentes, no especies diferentes de seres humanos. Somos iguales, pero con condiciones también diferentes, como vimos en la evolución convergente y divergente, que por las mismas necesidades se tiene uno que adaptar a lo que nuestro organismo tiene para poder sobrevivir o tener esa supervivencia. Entonces, jóvenes, es importante entender, ¿verdad?, los postulados tanto de Lamarck como de Darwin como de Wallace, que precisamente aportaron muchos conocimientos desde hace muchísimos años que se carecía de avance científico, sin en cambio pues lograron demostrarle al mundo, ¿verdad?, cómo funciona la genética. En el caso de Mendel, ¿verdad?, Mendel postuló sus leyes basándose en el método científico. Nada más a grandes rasgos platicamos esto, de que Mendel, ¿verdad?, hizo cruzas de plantas con características diferentes, blancas y azules, razas puras azules y razas puras blancas. ¿Por qué se llaman razas puras? Porque cuando Mendel hizo la cruza, se obtuvieron un 100% de híbridos. ¿Qué quiere decir eso? De que vamos a suponer que se tomaron, de esta cruza se tomaron 10 plantas híbridas. Entonces esas 10 plantas representaban el 100% de híbridos. ¿Qué quiere decir híbrido? Que tenían los dos colores de las dos razas puras, color blanco y color azul. Pero el color azul es el color dominante y es el que se manifestó porque todas son azules. Pero ahí su fórmula genética es AB, azul blanca. A mayúscula, B minúscula, porque azul es dominante y blanco es recesivo. Pero entonces el 100% eran híbridas, pero el 100% eran híbridas. ¿Qué quiere decir? Que tenían el color azul, no se veía el color blanco. Pero eso es uno de los postulados de Mendel, que demostró que el color recesivo blanco no se manifestó, todas eran azules, pero que ahí en esas mismas plantas azules, ¿verdad?, ya estaba presente el color recesivo, que era blanco. Ya después se hizo, y fíjense, hizo otras cruzas de dos plantas híbridas, y ahí donde se obtuvo, ¿verdad?, una mezcla de caracteres hereditarios. No sé si podamos en algún momento hablar más de esto, de las características mendelianas, ¿verdad?, en el que pues la recombinación genética que se hizo. Entonces, lo importante es que estos investigadores de hace muchísimos años hicieron aportaciones a la genética, que incluso esto ha dado lugar precisamente a aportaciones para la biología, para la medicina, para la sociedad, para el medio ambiente. Entonces, es importante, jóvenes, que tengamos en cuenta este tipo de situaciones, que podamos volverlos a repetir las veces que sea necesario. Jóvenes, si hay dudas, me las hacen llegar para que podamos abarcar más estos conceptos de evolución. Y comentábamos que nosotros no es que estemos obligados, ¿verdad?, en nuestra aula educativa, pero sí tenemos que tener en cuenta que nosotros dentro de un aula educativa tenemos que pensar en que somos productos de la evolución. Hay personas que profesamos, otro tipo de teoría de la creación, como es la teoría creacionista. Pues esta teoría se respeta. Nosotros no vamos a cuestionar este tipo de situaciones, porque nuestras clases, ¿verdad?, no están mezcladas con procesos religiosos. Pero sí, les decía, es importante tener en cuenta el proceso evolutivo.
Alguien por ahí mencionaba en varios, ¿verdad? Que si deberá ser el proceso evolutivo, ¿por qué nosotros como seres humanos ya no evolucionamos, ya nos quedamos así como seres humanos? Y aquí la contestación de muchos investigadores, pues se habla de que anteriormente, ¿verdad? Pues el ser humano te estaba limitado precisamente a cosas muy rudimentarias, pero que debido al proceso evolutivo, ¿verdad? Nuestro cerebro fue creciendo. Yo les mandé una imagen de varios cerebros, ¿verdad? Desde nuestros ancestros hasta el hombre Cro-Magno, que es uno de los hombres ya considerados como modernos. Y simple y sencillamente nosotros tenemos un volumen craneal mucho mayor que nuestros ancestros. Y esto ha permitido que este volumen craneal, que lógicamente es por mayor cantidad de células nerviosas o las neuronas, pues nos estemos obligados a detectar, ¿verdad? Conceptos científicos muy avanzados. Hace unos días se habla ya, o en estos momentos está hablando ya de una nave espacial que llegó, acaba de alunizar, ¿verdad? Llegar a la Luna, tomar muestras y regresar a la Tierra, y que según la ciencia espacial, en unos pocos años ya va a ser posible que el ser humano pueda llegar a Marte. Imagínense todos esos conocimientos que tiene el ser humano, y que esto para mí es importante mencionarlos, porque este es para mí un aliciente de que alguien de ustedes pueda tener esa cantidad de conocimientos válidos para tener ustedes una mejor calidad de vida. Jóvenes, ojalá esto no se eche en saco roto, ya que las perspectivas que ustedes tienen en estos momentos son lo que quieran tener ustedes. Están a punto de terminar el bachillerato y tener conocimientos los que quieran y como quieran, ya que la ciencia, no tan solo los conocimientos y la ciencia está a la mano de todos nosotros. Jóvenes, pues terminamos la clase y pues ojalá y tengan presente lo que hemos comentado y pónganse a estudiar para que no tengamos ustedes que reprobar y yo que tenga la pena de entregar concentrados con personas reprobadas. Jóvenes, si hay dudas me las hacen llegar y les agradezco mucho la atención. Que tengan un excelente día. Muchas gracias y hasta luego.